Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal de parte de quien les quiere mucho, Jorge Tapia. En esta ocasión estoy vestido adecuadamente porque vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de cómo y cuándo llega el béisbol a la República Dominicana. Pero antes, por favor, quiero solicitarles que se suscriban en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse, denles like a mis videos, opinen, compartan mis publicaciones con los amigos de ustedes para que este proyecto educativo crezca. Eso es muy importante para mí. Aumentar las suscripciones en el canal para que este contenido llegue a más personas. El béisbol fue inventado en los Estados Unidos en el año 1846. Es en ese año 1846 cuando fue inventado en los Estados Unidos ese juego que llamamos juego de pelota o béisbol. Desde hacía tiempos muy remotos, en Europa, sobre todo en Inglaterra, se jugaban, había algunos juegos en los que con un palo se golpeaba una pelota y se jugaba golpeando. Uno de esos juegos era el screwball y otro era el cricket. Y es de esos dos juegos de bate y pelota que se practicaban en Inglaterra de donde se deriva el béisbol. El cricket es un deporte muy popular en las colonias inglesas, porque los ingleses llevaron el cricket a Australia, a Nueva Zelanda, a la India, a Jamaica, a los Estados Unidos y a las pequeñas islas del Caribe. Pues viendo cómo se jugaba cricket, pues a los norteamericanos se les ocurrió cambiar algunas reglas y se inventaron el béisbol. Pero de igual manera, cuando uno va a las islas del Caribe, las pequeñas Antillas, St. John, St. Martin, St. Kitts, todas esas islas de por ahí, se da cuenta que hay una gran comunidad de inmigrantes dominicanos. Y esos dominicanos, viendo a los nativos de esas islas jugando cricket, se llevaron ese juego para la República Dominicana, pero lo alteraron. Le aplicaron reglas muy dominicanas y es lo que conocemos como el juego de la placa, que son dos placas de vehículo que se colocan a cierta distancia y donde dos pitchers se enfrentan a dos bateadores que tratan de tumbar la placa, y ahí mismo eso es un out. Con la pelota tratan de tumbar la placa mientras que el otro trata de golpear la pelota para dar hits. Y van corriendo de una placa a la otra y van sumando la carrera de 2 en 2. Cuando hacen los 3 outs, entonces los dos pitchers se convierten en bateadores y los dos bateadores pasan a ser los pitchers. Y así se mantiene el juego hasta que el primer equipo, la primera dupla, llega a acumular 100 carreras. El juego de la placa gana el equipo que acumula las primeras 100 carreras. En la época de la Guerra de Independencia de Cuba, el generalísimo dominicano Máximo Gómez aplicó la campaña de la TEA. Entendía que si se destruía toda la producción que tenían los españoles en Cuba, ellos iban a perder el interés de pelear por esa colonia y se iban a ir, y así mismo fue. Máximo Gómez logró derrotar a los españoles aplicando la TEA incendiaria en los ingenios azucareros, o sea, en la factoría de azúcar, en la producción de cacao, de café de Cuba. Y por eso, para el año 1895, muchos productores de ron y de azúcar de Cuba se fueron para la República Dominicana e implementaron sus negocios en la República Dominicana.
y fue cuando se modernizó la producción de azúcar en República Dominicana, que antes se producía por medio de trapiches, pero ya estos cubanos llegaron con máquinas e industrializaron la producción de azúcar. Pues resulta que esos dueños de ingenios azucareros y los jefes, los capataces, los administradores, formaron equipos, porque en Cuba ya se jugaba béisbol. Recuérdenlo, en Cuba se jugaba béisbol y llevaron el béisbol a la República Dominicana. Después ya, a partir de ese año 1895. Y comenzaron a formar equipos en los ingenios azucareros y en las fábricas de ron. Y por eso se enfrentaban los equipos de un ingenio contra los de una fábrica de ron, porque no solamente fueron los productores de azúcar. Ya he dicho que, por ejemplo, a Puerto Plata llegaron desde Cuba, la familia Brugal, en el año 1882 y comenzó a producir el famoso ron Brugal. Como también de Cuba llegaron a Santiago los Caballeros los Bermúdez en el año 1888, 6 años después de los Brugal, y comenzaron a producir el ron Bermúdez en República Dominicana. Igualmente llegaron Cochón Calvo a San Pedro de Macorís. Llegaron muchas familias de la aristocracia cubana a implementar grandes negocios a la República Dominicana y dinamizaron la economía del país. En los ingenios azucareros, como ya acabo de decir, se formaron equipos de cubanos, porque eran los trabajadores cubanos, que no solamente los ricos de Cuba emigraron en República Dominicana, sino también muchas personas pobres pertenecientes a todas las capas de la sociedad de Cuba, se fueron a la República Dominicana. Pues se formaron equipos de cubanos, de empleados cubanos, de cortadores de caña, de capataces, todo el que sabía jugar pelota se integró a los equipos y competían contra los otros ingenios y contra las fábricas de ron. Porque recuerden que no solamente los productores de azúcar de Cuba se fueron, también se fueron, por ejemplo, a Puerto Plata llegó en el año 1882 la familia Brugal, procedente de Cuba, que elaboraban ron en Cuba, y al no poder elaborar ron en Cuba, pues se fueron a Puerto Plata y ahí comenzaron a producir el famoso ron Brugal. Y 6 años después, en el año 1888, llegó a Santiago de los Caballeros la familia Bermúdez, familia cubana, y comenzaron a elaborar el famoso ron Bermúdez. Pues en los equipos que participaban, los dominicanos, que siempre han sido muy mirones, pues iban al play, como le llamamos al estadio, iban al play a ver los juegos de pelota. Y ese juego les gustó y comenzaron los dominicanos a integrarse en esos equipos, a jugar junto a los cubanos. Y luego después ya comenzaron los dominicanos a formar equipos netamente dominicanos. Y es entonces cuando aparece en la calle El Conde de la ciudad colonial de Santo Domingo, fue fundado en el año 1907 el equipo de los Tigres del Licey. 3 años después, en San Pedro de Macorís, fue fundado el equipo de las Estrellas Orientales. O sea, en el año 1910, Estrellas Orientales. Luego, en el barrio de San Carlos, en la capital, fue fundado el equipo de los Leones del Escogido en el año 1921. En el año 1936, las Estrellas Orientales derrotaron a los Tigres del Licey y ganaron el campeonato. Eso a Trujillo no le gustó. Y Trujillo lo que hizo fue que el dictador fusionó a los Tigres del Licey con los Leones del Escogido. Cogió los mejores jugadores de cada equipo y fundaron los Dragones de Ciudad Trujillo. De Ciudad Trujillo, porque ustedes saben cómo era esa tiranía. Todo era Trujillo, 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 Parque Trujillo, Calle Trujillo, todo era Trujillo. Pues, asimismo, ellos le quitaron el nombre a la ciudad de Santo Domingo, primera ciudad fundada por europeos en el continente americano, Santo Domingo de Guzmán. ¿Y por qué le dio la gana? Él le puso el nombre de Ciudad Trujillo, porque él era
la gran cosa. Pero no es de política que estamos hablando, sino de béisbol. Después que las Estrellas Orientales de San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales ganaron el campeonato en el año 1936 y Trujillo conformó el equipo de los Dragones de Santo Domingo en el año 1937, el año siguiente, para enfrentarse a los campeones de las Estrellas Orientales. El equipo de las Estrellas no dejó la cosa así, pues lo que hizo fue que contrató a los mejores 3 prospectos de la Liga Negra de los Estados Unidos. Jugaban con los Pittsburgh Crawford, un equipo de la ciudad de Pittsburgh, los Crawfords. Y esos jugadores eran nada más y nada menos que el legendario Satchel Paige, negro. También Josh Gibson, excelente, magnífico jugador. Y Cool Papa Bell. Con la contratación de esos 3 estelares prospectos, las Estrellas Orientales aspiraban a derrotar el año siguiente a los Dragones de Santo Domingo. Pero Trujillo, el que conoce a Trujillo, sabe que él no iba a dejar las cosas así. Y al llegar esos 3 jugadores norteamericanos al aeropuerto en la ciudad de Santo Domingo, los apresaron y les dijeron que ellos tenían que jugar para los Dragones de Santo Domingo. Los norteamericanos se negaron y dijeron que no, porque ellos habían sido contratados por las Estrellas Orientales. Entonces, de manera muy clara, les dijeron que sus vidas dependían de si ellos jugaban con los Dragones de Santo Domingo o si no jugaban con los Dragones de Santo Domingo. Estas son cosas que dan risa, pero también dan coraje. Bueno, pues no les quedó de otra y tuvieron que jugar entonces son norteamericanos con los Dragones de Santo Domingo en ese año 1937 y ese equipo ganó el campeonato nacional ese año 1937. Para el año, luego los Dragones de Santo Domingo jugaron 3 años, pero se dividió el equipo y nuevamente surgieron los Tigres del Licey y los Leones del Escogido y siguieron siendo los eternos rivales porque eran los 2 equipos de la ciudad de Santo Domingo. Luego, para el año 1953 fue fundado en Santiago de los Caballeros el equipo de las Águilas Cibaeñas. Y con esos 4 equipos ya viene siendo lo que se conoce como la etapa clásica del béisbol de la República Dominicana, donde competían esos 4 equipos y un año ganaba uno, otro el otro, y se mantuvieron compitiendo hasta que en el año 1983 surgieron 2 nuevas franquicias. Se hizo una expansión en la Liga de Béisbol de la República Dominicana y fueron fundados el equipo de los Azucareros del Este, cuya sede está en La Romana, los Azucareros del Este, que ahora se llaman Toros del Este. Y en la ciudad de San Cristóbal fue fundado el equipo de los Caimanes del Sur, que tuvo problemas desde su inicio porque no fueron capaces de vender de manera adecuada el equipo para la promoción y el gobierno tenía que patrocinar ese equipo en gran medida porque ellos no lograban conseguir el dinero suficiente para contratar jugadores. Además de que se cometió un grave error y fue el de disponer que los militares y los policías no pagaran entrada para ver los juegos de pelota. Eso fue un problema muy serio porque en la ciudad de San Cristóbal hay una gran fortaleza del Ejército Nacional Dominicano, como también hay una academia de la Policía Nacional donde se forman los cadetes de la policía. El play se llenaba de guardias y policías y los que compraban las boletas a veces ni siquiera podían entrar porque el play estaba repleto. Al ser un estadio pequeño,
el de San Cristóbal, se llenaba de guardias y policías, y por eso la gente dejó de ir a ver los juegos y prefería quedarse en su casa viéndolo en la televisión. El juego de béisbol, primeramente, en la primera etapa se jugaba en un lugar amplio, grande, que está frente al Mar Caribe, donde hoy está el malecón de la ciudad de Santo Domingo, frente al obelisco. Ese lugar se llamaba Plaza Colombina y hoy está construido ahí el gran parque Eugenio María de Hostos, en homenaje a ese gran pensador puertorriqueño, independentista puertorriqueño, Eugenio María de Hostos, que está enterrado en la ciudad de Santo Domingo, a petición de él, porque él pidió que lo enterraran ahí en Dominicana y que sus restos fueran llevados a Puerto Rico solamente cuando ellos logren su independencia. Pues bien, era ahí en la Plaza Colombina donde se enfrentaban los Leones del Escogido, los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales en una primera etapa, y los Dragones de Santo Domingo también, y las Águilas Cibaeñas. Pero en el año 1946 Trujillo decidió, ya por la popularidad que tenía el béisbol en nuestro país, decidió construir el Estadio de la Normal. Le llamaban Estadio de la Normal porque ese estadio fue construido en la parte alta de la avenida Duarte, al lado de la Escuela Normal de Educación Normal, que hoy es el Liceo Secundario Juan Pablo Duarte. El play se abarrotaba de gente, no cabían los fanáticos en ese estadio, y por eso entonces ya 9 años después decidió Trujillo construir e inauguró en el año 1955 el Estadio Quisqueya, que hoy se llama Estadio Quisqueya Juan Marichal, en homenaje a ese prominente jugador dominicano que fue el primero en ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en los Estados Unidos. Pero antes de todo eso, vámonos un poquito atrás. Ustedes recordarán que la República Dominicana fue invadida por los Estados Unidos en el año 1916. Y resulta que ya le habían matado en San Pedro de Macorís, como en Santiago, y en algunos lugares de la región este. Los patriotas comenzaron a enfrentar a los invasores y habían asesinado a algunos soldados norteamericanos. Pues resulta que había un barco de guerra que estaba en el muelle de Santo Domingo, en la desembocadura del río Sama. A ese barco se le va acercando en una yola, en una pequeña embarcación que nosotros llamamos yola, a otros le llaman balsa en otros países. Va acercándose como con algunas 7 personas esa yola al barco de guerra. Ahí mismo suena la alarma, lo apuntan y le dicen que se detengan, que qué es lo que ellos quieren. Y desde la yola le dijeron: nosotros tenemos un equipo de pelota y queremos jugar con ustedes. Eso fue una noticia muy agradable para los oficiales de la tripulación de ese barco, porque los invasores vieron eso como una oportunidad para confraternizar con los nativos que le estaban haciendo la guerra, para confraternizar con ellos, para hacerse los simpáticos, para caerles en gracia. Y aceptaron, y se jugó el primer partido internacional de béisbol en la República Dominicana en ese año 1916, cuando ese equipo de capitaleños se enfrentaron a los jugadores norteamericanos, soldados del barco. Jugaron en la Plaza Colombina, como ya hemos de suponer, y el equipo dominicano derrotó 11 carreras por 7 a los norteamericanos. Ellos no quisieron desquitarse y jugaron un segundo partido, y en ese segundo partido los dominicanos ganaron 4-1. O sea que la historia dominicana empezó bonita. Y miren cómo hasta el día de hoy nosotros somos muy buenos en el béisbol. Y llama la atención de que muchos norteamericanos se preguntan por qué es que los dominicanos son tan buenos jugando béisbol. Con mucha frecuencia,
los norteamericanos y algunos amigos de otros países, hermanos latinoamericanos, hacen la pregunta de que ¿por qué son tan buenos los dominicanos jugando béisbol? Lo que sucede, mis hermanos, es que sabemos que el béisbol fue inventado en los Estados Unidos en el año 1846, pero ya unos 40 y tantos años después, o 50 y tantos años después, estaba jugándose. En todo el territorio de la República Dominicana se estaba jugando béisbol. Y algo más, en los Estados Unidos ese juego no era nacional, se jugaba en algunas ciudades, pero en la mayoría de los Estados Unidos no se sabía lo que era béisbol, mientras que en la República Dominicana se jugaba de manera muy entusiasta béisbol en cada rincón del país. Los norteamericanos no pueden jugar béisbol durante todo el año por el problema del clima, que en tiempo de nieve no se puede jugar béisbol, pero nosotros sí, porque en la República Dominicana es verano el año entero. Nosotros jugamos béisbol durante todo el año, pero algo que yo le digo a los norteamericanos es que nosotros somos muy buenos porque el que juega béisbol no se dedica a la natación, no patea pelota, no practica lucha. El que juega béisbol solamente juega béisbol. Mientras que los norteamericanos están muy desenfocados. Les digo yo a esos norteamericanos que me preguntan que es que el problema es que ellos durante 2 meses juegan béisbol, pero después están participando en un campeonato de natación. Y más luego los vemos jugando baloncesto, en un equipo de baloncesto. Y después están practicando ciclismo. O sea que así no se puede lograr la perfección, mientras que los dominicanos, el que juega béisbol, muchas veces hasta renuncia de los estudios, deja de ir a la escuela para enfocarse en convertirse en un magnífico jugador de béisbol y ser contratado por uno de los equipos de las grandes ligas de los Estados Unidos. Y de igual manera, en México, en Cuba, en Venezuela, en Puerto Rico, son tan buenos, en Panamá, en Colombia, son tan buenos los peloteros como en la República Dominicana, porque esos hermanos están bien enfocados. Y gracias a eso, la República Dominicana, como ya dijimos en un principio, campeona mundial de béisbol en el clásico, porque en el primer clásico ganó Japón. En el segundo volvió y ganó Japón, pero el tercero ganó la República Dominicana. Somos campeones mundiales. Y en la cuarta y última torneo, en el cuarto y último torneo del clásico mundial de béisbol, ganó el equipo de los Estados Unidos. Hasta aquí llegamos hablando de pelota. Ahora, por favor, quiero recordarles que necesito que ustedes se suscriban en mi canal, El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse en mi canal, denles like, opinen, compartan mis videos y sugiéranle a sus amigos que se suscriban para que este proyecto educativo crezca. Que Dios les bendiga a todos.